Bueno, buenos días a todos. Soy Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. COMEXI es un centro de estudios dedicado a los análisis de temas de gran relevancia para México y para el mundo. Y para nosotros, contar hoy con la presencia del expresidente, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, actual director del Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale, es realmente un tema de gran expectativa. El doctor Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y además por darnos la oportunidad de presentar hoy en este foro el documento titulado La política de drogas en México, causa de una inmensa tragedia nacional, una propuesta radical pero indispensable para remediarla. Este documento, del cual tienen un resumen en sus manos y también estará disponible en nuestras redes sociales, fue escrito además por los académicos que hoy nos acompañan, Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo Layú, ambos profesores del CIDE, y Fernanda Alonso, de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Bloomberg. El documento analiza las consecuencias que ha tenido en México la prohibición en términos de salud pública, seguridad y capacidades institucionales, entre otras. Pero la parte central de este documento son las propuestas que nos van a orientar para una nueva política de drogas. Tenemos el honor también de contar hoy con la doctora Ana Laura Magaloni, quien estará moderando esta conversación. Muchísimas gracias a todos. Y antes de pasarle la palabra a la doctora Magaloni, solo quiero decirles cuál es la agenda de nuestro evento el día de hoy. Nuestros autores presentarán este documento moderado por la doctora Magaloni. Al finalizar su presentación, abriremos el foro para las preguntas y respuestas de nuestro auditorio. Agradezco enormemente el apoyo incondicional de CHOB, del señor Pepe Carral y de todo el equipo del Club de Industriales, de los destacados miembros de la audiencia que hoy nos acompañan y de los medios de comunicación que están aquí con nosotros. Estoy segura de que esta presentación será de gran importancia no solamente para los aquí presentes, pero también para México. Bienvenidos. Muy buenos días. ¿Escucha? Sí. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias a COMEXI por la invitación. El presidente Ernesto Zedillo y este grupo joven de investigadores ponen, pues ahora sí, a disposición de todo el país. Estoy incluido yo en uno de los jóvenes. Por supuesto. Dije Ernesto la política de drogas en México, causa de una tragedia nacional. Es un informe corto, muy bien documentado, que aborda varios temas, pero a mí lo que me parece más importante es la visión global de lo que ha significado la prohibición y creo que por primera vez una propuesta de cómo podemos regularizar la política de la droga, cómo podemos cambiar de estrategia. Entonces creo que es aventurado poner una primera propuesta que espero abra la discusión y nos ayude a encontrar un mejor camino para este flagelo. Sin más, le doy la palabra al presidente Ernesto Zedillo. Que si no estoy parado no me circula la sangre y no pienso, ya a mi edad. No, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a COMEXI la invitación a hacer este evento, particularmente a mi muy querido amigo Luis Rubio, quien
tiene un compromiso hoy día en Nueva York y no pudo estar presente, pero realmente Fernanda, Alejandro y Catalina estamos muy agradecidos con Comexi por organizar esto y obviamente al Club de Industriales y a Pepe Carral por recibirnos. Para nosotros pues es muy importante el poder presentar este trabajo hoy aquí con ustedes, porque el trabajo hace referencia a un problema que ha sufrido y que ha sufrido todavía más en fechas recientes nuestro país, y es pues el tema de las drogas. Este trabajo de alguna manera tiene como antecedente el trabajo que he venido haciendo con otras personas, primero en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo que hace algo así como 12 años el presidente Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y un servidor iniciamos. Ese grupo se propuso revisar lo que estaba sucediendo en estas materias en nuestra región. El grupo, exceptuando a un servidor, realmente era un grupo de gente muy comprometida, pero además un grupo muy plural, donde la premisa básica era pensar con toda libertad, pero a partir también del análisis de los datos y de la evidencia acerca de este asunto. El grupo incluía, los dos mexicanos éramos Enrique Krause y un servidor. De Centroamérica teníamos a Sergio Ramírez, de Argentina a Tomás Eloy Martínez, de Perú a Mario Vargas Llosa. Era gente así. Como ustedes pueden ver, ninguno de nosotros pudo haberse caracterizado, ni siquiera en su juventud, como un hippie, con cierta inclinación a experimentar. No, pues la verdad estábamos haciendo otras cosas. Teníamos un hippie que era Paulo Coelho, y fue el que mejor le fue en la vida, la verdad. Así que no saquen sus conclusiones. El hecho es que publicamos el reporte, que cuando lo leemos hoy realmente se ve como algo muy tímido, muy mesurado, muy moderado. Y sin embargo, cuando percibimos la reacción a este reporte, que de alguna manera agitó el debate sobre el tema en muchos de nuestros países e incluso en la OEA, Cardoso, Gaviria y yo dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo más amplio? Y entonces formamos la Comisión Global de Política de Drogas, invitamos gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, de África, y luego esta comisión creó un secretariado para ser más sistemática, organizada y rigurosa en sus deliberaciones e investigaciones. Produjimos un primer reporte en el 2011 que de nuevo notamos que generaba o ayudaba a generar un debate distinto sobre este tema. Después el Gobierno de México con otros gobiernos promovió la realización de una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir el tema, exactamente como había ocurrido en los años 90. En la administración que yo presidí promovimos la realización de este tipo de ejercicio en las Naciones Unidas, tomó lugar y hace unos años se decidió hacer una segunda, y la verdad pensábamos que no iba a pasar lo mismo que en la primera. La primera fracasó y la segunda también fracasó. La llamada UNGAS 2016, desde nuestro punto de vista, los comisionados, fue un fracaso. Prometía lograr cosas, pero no lo logró. Por eso también debo decir que yo encuentro muy lamentable la reunión que ocurrió ayer en Nueva York, presidida por el presidente de los Estados Unidos, por el país que ha sido el líder en las estrategias basadas en la prohibición, y en donde básicamente lo que se dijo ayer
es que hay que hacer más de lo mismo sin cambiarlo. Y yo creo que eso realmente no se corresponde con lo que necesitamos y no se corresponde con las nuevas corrientes de pensamiento acerca de este asunto que esperemos en un futuro no muy lejano concluyan con un consenso muy distinto. Pero los mexicanos no nos podemos esperar a que eso ocurra. Tenemos un problema encima de nosotros muy dramático y las premisas que señalamos en este documento, además de decir la historia, como la han investigado los investigadores, de por qué tenemos esta política de drogas, pues también decimos cuáles han sido las consecuencias. Y el punto de partida es muy simple, es algo que encontramos y sabemos en muchos temas y problemas que se confrontan todo el tiempo. Cuando se sabe que hay una mercancía, un producto que es riesgoso para la salud o la seguridad humana y la autoridad decide, para resolver el problema, simplemente prohibir el uso o el consumo de ese producto y prohibir la producción y la distribución de ese producto, a sabiendas de que independientemente de la prohibición y del precio que tenga ese producto, habrá demanda, pero es ilegal, está prohibida. Sabemos, por lo menos los economistas lo sabemos, que eso da lugar a la creación de un mercado negro, que será provisto, que será suministrado por personas que están dispuestas a violar la ley. Y no solamente están dispuestas a violar la ley, sino que están dispuestas a incurrir en la violencia, a incurrir en la violación de los derechos de otras personas, a desafiar al Estado, a cometer los crímenes más atroces para proveerse de las ganancias que ese mercado negro, desgraciadamente creado por una decisión del propio Estado, está a su disposición. Es decir, este es un principio muy simple, es muy lógico, con resultados altamente predecibles. Y sin embargo, este paradigma de la prohibición es lo que ha prevalecido prácticamente desde hace un siglo. Desde hace casi 100 años o más de 100 años se empezó a elaborar sobre este paradigma. En nuestro país ni siquiera se pensaba a fines del siglo XIX o principios del siglo XX en términos de prohibición. En la segunda década del siglo XX empezó a ocurrir y ya para 1931 la primera ley prohibicionista se establece en nuestro país y a partir de entonces este es el modelo, este es el paradigma pues que ha regido las políticas de drogas de todos los gobiernos desde entonces y ciertamente del gobierno que yo presidí. Y bueno, podría decirse que en aquellos años, de los años 30 o de los años 40, no había evidencia para refutar radicalmente la adopción de esa política. Podríamos todavía ofrecer el beneficio de la duda a aquellos que en los años 50 y 60 procedieron a formalizar esto a nivel de convenciones internacionales de la ONU, como ha ocurrido con 3 distintas convenciones. Podríamos todavía, haciendo un esfuerzo de generosidad intelectual que realmente no se lo merecería, pues darle algún beneficio de la duda al gobierno de los Estados Unidos, cuando en 1969, 70 y 71 declara la guerra a las drogas
Pero francamente, en este año de 2018, no podemos darle ningún beneficio de la duda a la prohibición. La prohibición es una política que ha destruido vidas humanas. Es una política que ha afectado la salud de la población. Es una política que ha fomentado el crimen organizado. Es una política que ha debilitado y corrompido a nuestras instituciones. Y la prohibición es una política que ha empeorado una de las características que desgraciadamente sigue teniendo nuestro país y que constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo, que es la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Por estas razones es que nos decidimos, este equipo de trabajo, tuve la suerte de que Catalina y Alejandro estuvieran como investigadores visitantes en mi universidad, en la Universidad de Yale, el pasado año académico. La Comisión Global de Drogas estaba trabajando, lo decidimos hace un año, en una propuesta global sobre regulación que se presentó a nivel mundial el día de ayer en la Ciudad de México. Animado por ese proyecto que teníamos en la Comisión Global, convencí a Cata y Alejandro que debiéramos trabajar en una propuesta para México. Yo sabía de la increíble calidad de la investigación, también Fernanda, habían venido realizando durante varios años, y pues tuve yo la suerte de que estuviésemos muy cerca físicamente para trabajar juntos. Tuvimos que acelerar el paso en las últimas semanas, e incluso un servidor sirviendo de traductor, porque el documento se escribió en inglés y pues obviamente no íbamos a venir a nuestro país a presentar un documento en inglés. Afortunadamente existe Dr. Google y pude hacer la traducción del documento que ahora ustedes tienen, no ese sino el más grande, y es lo que venimos hoy aquí a presentar, una propuesta para cambiar radicalmente este paradigma. Es una propuesta que básicamente dice, número uno, se debe descriminalizar la posesión y el uso para uso personal de las drogas. Esto no es una propuesta frívola, porque si pensamos un poco en qué ha significado para las personas esta prohibición y esta criminalización, creo que le daremos alguna consideración. Segundo, bueno, ¿qué pasa si descriminalizamos el consumo y no pensamos en la oferta? Yo supongo que los narcotraficantes van a estar muy contentos, porque es probable que en esas condiciones las oportunidades de negocio se multipliquen. Entonces, realmente no podemos hablar de descriminalizar el consumo si no hablamos seriamente de regular la provisión de esas sustancias. Y quiero hacer énfasis en esta idea, porque quienes son adversarios de nuestras ideas acuden con frecuencia al expediente fácil de descalificarlas, diciendo, estos lo que quieren es que las drogas operen en un mercado totalmente libre y disponible para todas las personas, poniendo en alto riesgo a nuestros hijos, poniendo en alto riesgo la salud de nuestras familias. No, todo lo contrario, porque pensamos que las drogas entrañan riesgos para la salud humana, es que pensamos que las drogas deben ser reguladas por el Estado. El Estado regula muchas cosas, porque hay semáforos en las esquinas
Porque hay riesgos cuando cruzamos las calles, los automóviles. ¿Por qué regulamos la velocidad en las autopistas? ¿Por qué regulamos las emisiones de los automóviles o de los otros vehículos en que nos movemos? ¿Por qué regulamos prácticamente todos los artículos que consumimos para nuestra alimentación? Porque entrañan riesgos. Si no están bien hechos, si no están bien procesados, si no están bien fabricados, si no están bien cultivados. Y muy importante, ¿por qué el Estado regula miles de sustancias que ingerimos para atender la propia salud humana? Con la misma lógica, si sabemos que hay sustancias psicoactivas que entrañan riesgos para la salud humana, desgraciadamente más riesgos para algunos que para otros, porque hay personas que genéticamente tienen mayor propensión a la adicción, ¿por qué no regulamos las sustancias psicoactivas? ¿Por qué el Estado abdica de su responsabilidad de regular algo que entraña riesgos para las personas? Abdica de su responsabilidad y le entrega a los criminales que ellos, con los únicos medios que conocen, que es la violación de la ley y el crimen, se encarguen entonces de hacer lo que no hace el Estado, que es regular la provisión de esas sustancias psicoactivas. Y por eso nuestro documento, y esto es un esbozo únicamente, propone un conjunto de ideas para regular no solamente una droga, por cierto, porque el razonamiento aplica a todas. Y entre más peligrosa es una droga, mayor debe ser la responsabilidad del Estado de procurar una adecuada regulación. Tercer punto, se ha cometido, y seguramente Cata y Alejandro y Fernanda nos dirán mucho de eso, pues terribles violaciones a los derechos humanos. Mucha gente ha sufrido por esta política. Y una cosa que sabemos es que muchas veces, o casi siempre, son los más débiles, los más pobres, los que han sufrido más. Y nuestras cárceles están llenas de personas, o mucha gente está siendo procesada en el sistema penal por simple posesión de estas sustancias. Entonces, un tercer punto muy importante, lo decimos con absoluta convicción, es que conforme a derecho, el derecho existente o el derecho que se reforme, el Estado debe hacer lo necesario para que las personas que están procesadas o en la cárcel por crímenes no violentos obtengan su libertad. Y cuarto punto, muy importante, es que el eje de esta política debe ser la prevención y la atención a las personas que usan estas sustancias. Entonces, amigas, amigos, señoras y señores, este documento que ponemos humildemente a su consideración, esperemos que merezca su atención, su lectura, y si en algún grado logramos convencerlos de que al menos hay que dudar lo que hemos venido haciendo, pues que hagan la parte que como ciudadanos les corresponde hacer. Muchas gracias. Yo me quedo con
Ya no le podemos dar el beneficio de la duda a la prohibición. Ya hay suficiente evidencia después de muchas décadas de que esta política no está generando resultados ni en el mundo ni en México. La segunda cosa que me llama enormemente la atención es México no puede esperar. México no puede esperar a un consenso global. Tenemos que empezar a debatir y discutir el tema nosotros. Y finalmente, no vale la pena solo descriminalizar o despenalizar el consumo. Eso no resuelve el problema. Se trata de regular de pies a cabeza el mercado de la droga, y no nada más de algunas drogas, sino de todas. Muchas gracias. Yo creo que, ¿por qué México no puede esperar? ¿Cuál ha sido el costo de la prohibición? ¿Cuál es la tragedia que hemos vivido nosotros los mexicanos, sobre todo en los últimos 12 años? Para eso le doy la palabra a Catalina Pérez Correa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Creo que estaba mejor pararme después de que el doctor Zedillo se paró, no me puedo quedar sentada, pero es no solo un honor estar aquí, sino haber trabajado y tenido la oportunidad de trabajar con Alejandro, Fernanda y sobre todo con el doctor Zedillo, que nos tuvo mucha paciencia en las muchas sesiones de discusión que tuvimos en esta propuesta. Como él decía, se trata de una propuesta para mover el debate del punto en el que hoy se encuentra. Yo nada más quiero hacer unos apuntes para agregar un poco a lo que ya dijo el doctor Zedillo. Nosotros nos han dicho y se dice constantemente que nuestra política de drogas se trata de proteger a la salud, que en el centro de la política de drogas está la salud. Y nosotros lo que vemos cuando analizamos los datos acerca de cómo protege esta política la salud, vemos que eso no es el caso. No solo no protege la salud, sino que la vulnera. De entrada, viendo los datos acerca de cómo se reparte el presupuesto en términos de política de drogas. Uno de los datos que incluimos en el informe que presentamos hoy es la diferencia que hay entre lo que se gasta en términos de la aplicación penal de la política de drogas y los tratamientos y la prevención es completamente desproporcionado. Alrededor del 97, un poco más del 97% del gasto que se va en política de drogas va hacia el gasto en cárceles, policías, detenciones, ministerios públicos, y menos del 3% se va al gasto a protección a la salud. Y eso es programas de prevención, que es información hacia personas que consumen o van a consumir, tratamientos para personas que tienen un uso problemático de alguna sustancia, e incluso incluyendo programas de derechos humanos. Entonces, la desproporción simplemente en el gasto que tenemos no puede dar un resultado distinto al que tenemos. Tenemos una política de drogas que, aunque dice tener a la salud en el centro, lo que tiene es en el centro al aparato penal, al aparato punitivo, incluso el aparato penal. Lo que nosotros documentamos aquí al principio del informe no solamente es la historia de la prohibición en México, sino también los costos que ha tenido la prohibición. Ha tenido la aplicación de estas leyes efectos devastadores. En términos de salud, como decía, ha tenido efectos muy negativos. En los últimos 12 años hemos visto que ha aumentado el porcentaje de personas que consumen drogas ilícitas, ha disminuido la edad de inicio del consumo de sustancias ilícitas. Entonces no ha funcionado en términos de protección a la salud. Ha socavado, como decía el doctor Zedillo, nuestras instituciones. En 2006, la decisión de intensificar la aplicación de la prohibición condujo a un aumento en los homicidios que se pudo ver. Nosotros habíamos tenido en las décadas anteriores una caída sostenida de los homicidios que se revirtió en el 2007. Por primera vez en 6 décadas en el país tuvimos una disminución, una caída en la expectativa de vida de los mexicanos. Disminuyó a nivel nacional 0.6% la expectativa de vida de los homicidios, de los mexicanos a causa de los homicidios. En algunos estados donde la guerra contra las drogas se ha sufrido aún más de una forma más fuerte, la caída en la expectativa de vida fue aún mayor. En Chihuahua, Sinaloa y Durango se redujo la expectativa de vida en 3 años. Esto a pesar de que todos los demás indicadores de salud habían tenido un
cambios positivos. Vemos también el deterioro de las instituciones y los aumentos de otros delitos. Hay informes que hablan de 300,000 desplazados internos en nuestro país por la violencia. No es gente que está buscando una mejor vida en términos económicos, sino que están huyendo de la violencia. 35,000 desaparecidos en los últimos 12 años. En fin, no quiero darles cifras, están las cifras ahí. Lo que sí vemos es este deterioro de nuestras instituciones. Otro de los análisis que hicimos fue ver cómo se están utilizando las instituciones del sistema penal, y lo que encontramos a nivel local, cómo se comportan las procuradurías y los policías a nivel local. El principal delito que se persigue es la posesión simple, es decir, la posesión que no tiene como fin la venta o el comercio, simplemente una persona posee por arriba de las dosis toleradas, y eso implica que los llevan al Ministerio Público. Entonces, en medio de esta crisis de violencia, lo que tenemos son a nuestros policías, a los militares, a los ministerios públicos, deteniendo a usuarios o a narcomenudistas o mujeres transportistas que cuando son detenidos y llevados a las cárceles tienen efectos devastadores para sus familias, pero que no hace ningún efecto en el mercado, porque son personas que son fácilmente reemplazables. Entonces vemos la generación de enormes costos sociales, costos institucionales, sin ningún beneficio claro para ello. No me quiero extender, pero lo que sí creo que es importante dejar claro de este trabajo es que si queremos y creemos realmente que la salud debe estar en el centro de la política de drogas, necesitamos un cambio radical de nuestra política de drogas. Y eso implica, primero, aceptar que la prohibición ha fracasado, que los costos, los daños sociales, los daños a los derechos fundamentales, el deterioro de nuestras instituciones, incluso los costos que hemos aceptado, y esto Alejandro Madrazo ha hablado mucho de ello, los costos que hemos aceptado en términos de los derechos que nos provee nuestra Constitución, no son aceptables, porque no han brindado ningún beneficio y no es cierto que proteja la salud esta política. Entonces, si queremos realmente y creemos que la salud debe estar al centro, necesitamos cambiar de paradigma y irnos hacia un modelo en el cual pongamos la regulación y el control del Estado desde las instituciones administrativas y no penales en el centro de la política de drogas. La pregunta hoy tiene que ser no si o no regulamos, sino cómo lo hacemos. Y no es correcto decir que aceptamos los costos de la prohibición para algunas sustancias, pero no para otras. Tenemos que hacer un cambio completo en términos de la regulación de las drogas para que el Estado tome control del mercado que existe y que ha existido desde siempre y va a seguir existiendo. Entonces, yo los dejo con eso. No es la pregunta si regulamos, sino cómo regulamos. Y esperamos nosotros que este documento sirva como base para comenzar un debate con propuestas y con evidencia acerca de cómo debe ser la regulación que asumamos como país. Muchas gracias. Es paradójico que la política de drogas se centre en la protección de la salud y lo que tengamos es una epidemia de violencia, digamos, ¿no? Y que lo que tengamos en la cárcel son pequeños consumidores y al final un aparato de persecución criminal realmente comido por el dinero ilícito de la droga y de otros mercados ilegales. Sí creo que si volteamos a ver el derecho a la salud y a lo que todo el mundo nos preocupa, ¿no? Que pues esas sustancias no lleguen a los niños, que los jóvenes que las consumen puedan tener tratamientos en caso de adicciones, etcétera. Todo eso que tendría que salir a la luz pública no va a salir mientras que sea una conducta ilegal y criminalizada, ¿no? Y por eso me gustaría darle la palabra a Alejandro Madrazo para que nos hablara un poco de qué significa el derecho a la salud desde esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos ustedes. En efecto, de lo que más quiero hablar ahorita es del derecho a la salud, pero antes de eso quiero enmarcar un poco lo que voy a decir de la siguiente manera.
Lo que Catalina nos acaba de ofrecer son datos y hechos documentados de por qué es tan urgente cambiar radicalmente la política de drogas y movernos de la prohibición a la regulación. O sea, no de los márgenes, no morderle en los márgenes a la prohibición, sino sustituir la prohibición por la regulación. Hay razones que son urgentes y apremiantes para hacerlo, pero también tenemos fortalezas para hacerlo. O sea, México debe hacerlo porque hemos pagado los costos como prácticamente ningún país, pero también México puede hacerlo porque tiene fortalezas que otros países no tienen. Y esas fortalezas empiezan, y por aquí quiero empezar con agradecimientos, por una masa crítica de gente que se ha dedicado a estudiar este tema y a abrir espacio para que podamos discutirlo con mayor información y con mayor inteligencia. Y quiero empezar señalando y agradeciendo al doctor Zedillo, porque creo que su liderazgo en los últimos 10 años, desde la Comisión Latinoamericana y después la Comisión Global, ha abierto ese espacio, pero sobre todo por habernos invitado a este proyecto en el cual, y aquí sí debo decirlo en toda justicia, para mi sorpresa era el más radical del grupo y además el que más insistía en argumentos jurídicos. ¿Ya nos llevamos así? También, por supuesto, a Catalina y Fernanda, que han construido a lo largo de años toda una carrera de generar información, pero no solo ellas. Hay un universo de gente que en los últimos 10 años ha reaccionado ante la catástrofe que ha sido la política de drogas, gracias a quienes hoy tenemos la información documentada, la evidencia para poder hacer las propuestas que hoy se están haciendo. Es muchísima gente. Son investigadores, investigadoras, asistentes de investigación, reporteros que van y se meten a los lugares más recónditos y peligrosos, premiados y galardonados, son activistas que consiguen expedientes judiciales, que van y solicitan acceso a la información, son organizaciones académicas, instituciones, podría mencionar muchos, les puedo decir nombres como SED, PPD, MUCT, ISSDP, Cáñamo, FAP, Reverdecer, CUPID. Hay un universo que ha documentado esta catástrofe, gracias al cual yo creo que en México tenemos las herramientas y la evidencia para exigir un cambio como en ningún otro país, por lo menos en ningún otro país de América Latina. Y es importante porque parte de lo que estamos nosotros diciendo es que la prohibición no se sustenta en la evidencia. Y en cambio lo que proponemos está construido todo sobre evidencia que ha sido dolorosamente recabada a lo largo de los últimos 10 años. Pero además, y esto es lo más importante, tenemos en México un régimen constitucional particularmente robusto para exigir la regulación de las drogas. No voy a abundar en el libre desarrollo de la personalidad que nuestra Suprema Corte de Justicia, creo ejemplarmente, ha analizado la prohibición de la cannabis a la luz de este derecho y ha verdaderamente abierto brecha en la doctrina constitucional. Lo único que quiero decir sobre eso es que los argumentos desplegados por la Corte para declarar inconstitucional la prohibición de la cannabis son, y lo sostenemos en el documento, aplicables también para la prohibición de las demás drogas, porque de lo que habla la Suprema Corte es de la ponderación de la política pública entre sus beneficios y sus costos. Y lo que descubre en cannabis, que es que no beneficia, no protege a la salud y que los costos en términos de derechos son enormes y no justificables constitucionalmente, lo podríamos decir no solo de la cannabis, también de los opioides, también de la coca, también de la metanfetamina, de todas las drogas. Por eso hay que sustituir la prohibición con la regulación. Y en específico, en México tenemos un derecho particularmente robusto a la salud, que ha sido interpretado por la Suprema Corte para incorporar la regulación de sustancias peligrosas. La Corte ha hablado de tabaco, pero es exactamente la misma racionalidad constitucional. La regulación de las sustancias es una de las formas en las que el Estado debe de garantizar nuestra salud. Pero no cualquier regulación, tiene que ser una regulación adecuada. En el documento proponemos distintas regulaciones para las distintas sustancias. Para marihuana existen 3 regímenes distintos en los que abrimos un abanico y lo planteamos. Para los opioides proponemos 2 regímenes que pueden correr en paralelo. Para la coca uno solo, pero ahí está puesto. Nadie había hablado de la regulación de la coca en estos términos más que de usos tradicionales y ahí está puesto, podemos hacerlo. La prohibición vulnera la salud, no solo es peor política que la regulación, sino que además es una política que lastima nuestro derecho fundamental a la salud. Lastima el derecho fundamental de los usuarios cuando les expone al mercado negro y todos los riesgos que eso implica y la estigmatización que conlleva. Lastima a los usuarios cuando los expone a usar sustancias que no están debidamente verificadas.
Porque son clandestinos los mercados, las sustancias son desconocidas y la mayor parte de las muertes por sobredosis se deben precisamente a que no se estaba consumiendo lo que se creía que se estaba consumiendo. Se perjudica la salud de los usuarios también porque se les desinforma. El Estado activamente habla de la abstención como la única forma de lidiar con un uso problemático y habla de todo uso como si fuera problemático. Solo el 10% de los usuarios de todas las drogas derivan en un uso problemático y normalmente las formas de lidiar con ese uso problemático no son la abstención absoluta. Hay distintos tratamientos, de los cuales Fernanda hablará, que deberían de estar siendo utilizados e información proveída a los usuarios para proteger su propia salud. Y finalmente, con los datos de los que hablaba Catalina, es importante señalar que al exponer a los usuarios al sistema penal, en sí mismo los estamos exponiendo a riesgos para la salud. Nuestro sistema de justicia penal es un riesgo para la salud. Por el simple hecho de entrar en él, es demostrable estadísticamente que uno aumenta exponencialmente distintos riesgos graves a la salud. Pero no solo estamos vulnerando la salud de los usuarios a quienes supuestamente la prohibición protege, estamos también vulnerando la salud de los usuarios potenciales, porque les desinformamos. Di no a las drogas, como si todas las drogas fueran iguales y fuera así de sencillo, desinforma a quien está en una población vulnerable o susceptible de probar drogas o, habiendo probado drogas, de derivar en un uso problemático. Se afecta la salud de los pacientes que no tienen acceso a medicamentos, los pacientes que necesitan opioides para su tratamiento del dolor, los pacientes que para múltiples enfermedades necesitan, por ejemplo, de los derivados de la cannabis y que ya en ley, en principio, deberían de tener acceso, pero que está detenido por una decisión arbitraria de la autoridad administrativa en un reglamento que no se ha publicado. Se vulnera, sobre todo, y esto quiero subrayarlo, la salud de todos nosotros. La salud pública de los mexicanos ha sufrido un enorme deterioro a raíz de la prohibición. Y no son afirmaciones a la ligera. En el documento vienen los datos analizados, los múltiples estudios publicados al respecto. La prohibición es uno de los principales motores de la epidemia de homicidios en este país. Varios estudios lo confirman y nos hablan de causalidad entre la política de drogas y la epidemia de homicidios. Y la epidemia de homicidios es de tal magnitud que por primera vez en México, desde muy a principios del siglo XX, ha caído la expectativa de vida de los mexicanos. Nada más por los homicidios que están principalmente alimentados por una política prohibicionista sin sentido. Entonces, la salud pública de los mexicanos hoy tenemos menos expectativa de vida que cuando yo nací, en gran medida a raíz de la prohibición. Por supuesto, también expone la salud pública de todos cuando hablamos de salud mental en las comunidades que están sufriendo una violencia que es verdaderamente insostenible en lo cotidiano. Desde aquí es relativamente fácil decir problemas de salud mental derivados de la violencia, pero a los familiares que están ahorita metidos en las instalaciones donde están tratando de identificar cadáveres de los camiones en Jalisco, salud mental no es una cosa menor. Afecta toda una forma de vida de toda una generación el vivir en la violencia en la que hemos vivido. Y por supuesto también tenemos que hacernos cargo de la salud que directamente el Estado lastima de quienes nos dice que son delincuentes pero no lo acredita. La tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales en México hoy son un escándalo y esas son afectaciones a la salud directas en las cuales no podemos afirmar que esté justificado legalmente. El Estado mexicano reconoce que en sus manos, en manos de sus agentes, han muerto un número más grande de personas de las gentes que están documentadas murieron en manos del régimen militar de Pinochet en Chile, en lo que va de la guerra contra las drogas. Más de 4,000 personas, muchas más de 4,000 personas, el Estado reconoce han muerto en tiroteos en los que los agentes del Estado han causado esas muertes. Y nos dicen que son legítimos porque eran legítima defensa o porque eran delincuentes, pero no hay investigaciones al respecto. Yo les invito a todos a que vean como botón de muestra el documental Hasta los dientes, para que nos demos una idea de qué puede haber detrás de cada vez que las noticias nos reportan que se abatió a un presunto delincuente peligroso. Por último, y brevemente, quiero mencionar los demás principios que informan las propuestas que nosotros hemos hecho. Ya tenemos libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud, que son fundamentos constitucionales sólidos que nos obligan a revisar nuestra política de drogas. Además de eso, creemos que, a diferencia de la prohibición, tenemos que pensar en políticas ajustadas para cada comunidad.
No es lo mismo la Ciudad de México que Tijuana, que Puerto Escondido, que Aguascalientes, que San Pedro Cholula. Necesitamos que las comunidades participen en diseñar políticas que sean adecuadas a sus necesidades. Y por último, necesitamos revisar los resultados de las políticas con base en evidencia. Por supuesto que hay cosas que las propuestas que nosotros hacemos no contemplan que van a suceder. A la hora de hacer operacional un modelo de regulación, surgen cosas que uno no esperaba. Pero se pueden corregir si se documentan responsablemente y si se analizan sistemáticamente, cosa que en la prohibición no hemos hecho. Si algo no ha hecho el régimen de prohibición, ha sido evaluar sus propios resultados. Se hace mal, se esconde información, se hace irresponsablemente y se asume que una solución, la prohibición, es buena para todas las comunidades y para todas las sustancias. Y eso es un error. Ese es quizá el principal error, el no tener la capacidad de ver la complejidad de las soluciones que se necesitan para problemas tan complejos. Entonces, respetemos el libre desarrollo de la personalidad, respetemos el derecho a la salud, adecuemos a cada una de nuestras comunidades y a sus necesidades las políticas específicas para cada sustancia y sobre todo revisemos y evaluemos con base en evidencia los resultados, porque lo que no se vale es tener los resultados catastróficos que hoy tenemos y no virar y no reconocer que hubo un error. Aquí dejo yo los principios, les agradezco mucho su tiempo. Los costos a la salud de la guerra son claros. Lo que sí me gustaría resaltar es que el país es otro a nivel de territorio después de haber jugado esta guerra. Y es cierto, el mercado ilícito de la droga juega una parte importante, pero los demás mercados están muy desordenados. El mercado del huachicol, el mercado de la trata de personas, el mercado de los migrantes, el mercado de la minería. Entonces, una parte, la regularización, quitarnos de encima el enorme flagelo de la droga, pero hay que volver a bajar a territorio y ordenar esos mercados ilegales de una mejor manera. Y la experiencia de la política de drogas me parece que indica que la mano dura no hace mucho sentido, que puede resultar más costosa que beneficiosa, digamos, ¿no? Y creo que tenemos que aprender de la política de drogas para no repetirla, de nuevo, digamos, y no continuarla repitiendo. Finalmente le doy la palabra a Fernanda, que nos va a hablar sobre qué significaría un enfoque de salud en materia de drogas. Bueno, antes que nada también quiero agradecer a todos por estar aquí y agradecer al doctor Zedillo este enorme honor de invitarme a participar en este proyecto y bueno, y a Cata y Alejandro, que han servido de unos grandes mentores los últimos 10 años que hemos embarcado en estos cambios en la política de drogas en México. Yo quiero resaltar lo que mencionó Catalina al principio sobre el presupuesto que se otorga actualmente a la parte de prevención, tratamiento y educación, que solo es menos del 3% de lo que se dedica en la política de drogas en este país. Ahora, se supone que esta es una política de drogas que busca proteger la salud de estos usuarios y, como dijo Alejandro, no solo de los usuarios que ya existen, sino de usuarios potenciales en el futuro. Y parte de poder cambiar esta realidad no solo es claramente un aumento en el presupuesto que se necesita, pero también ver cómo se está llevando a cabo actualmente la prevención y el tratamiento. Y esto tiene que ver mucho con el estigma que se tiene actualmente sobre ciertos usuarios de drogas. Porque también es claro que en México no se tiene un estigma igual dependiendo del uso de drogas que haces y en qué parte de la sociedad te encuentras. Al igual que en todos los problemas de política de drogas de los que han hablado, es la gente con más bajos recursos quienes también son los que se enfrentan a este estigma. Al final, conocemos muchos casos de gente que usa Tafil, Ribotril, diferentes sustancias que nos parecen perfectamente aceptables en la sociedad, o inclusive gente que consume drogas como la cocaína, que nunca se va a enfrentar
a este modelo de justicia que se están enfrentando la gente más pobre de la sociedad, que por consumir marihuana están encarcelados durante mucho tiempo. Entonces, yo quiero hablar no solo de la prevención y el tratamiento, pero empezar también a hablar sobre la educación. ¿Qué va a implicar una nueva educación en política de drogas? Es empezar a cambiar este estigma de tener distintas campañas que enseñen que los usuarios de drogas no son delincuentes y que hay que empezar a tratarlos como quienes pueden llegar a tener problemas de salud o quienes simplemente son usuarios porque así desean serlo. Y entonces, en ese lado pongo prevención para uso problemático de drogas, que como mencionó Alejandro, no todo el consumo de drogas en este país y en ningún país es problemático. Entonces hay que enfocarnos en aquel consumo que sí es problemático. Eso definitivamente incluye, por ejemplo, todo el consumo de los jóvenes. Entonces hay que asegurar que toda la prevención vaya dirigida hacia jóvenes. Y luego también educar sobre qué se va a hacer si se decide consumir para reducir todos los riesgos y los daños relacionados. La gente que llega a consumir drogas muchas veces no tiene información sobre cómo hacerlo, precisamente porque hemos tenido esta educación y estos niveles de prevención de tolerancia cero. Ya se comprobó en otros sectores, como en la educación sexual, que no podemos tener programas donde solo hablamos de abstinencia. El consumo existe y va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es asegurar que quienes consuman lo estén haciendo de la forma más segura. Hay muchos programas en otros países del mundo, por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda, uno se mete a su página web y le explica si va a consumir cualquier tipo de droga, cuál es la forma más segura de hacerlo. Desde si vas a consumir MDMA, las tachas, que bueno, tienes que estar hidratado, o si vas a inyectar drogas que no compartas jeringas, si vas a usar otras drogas que no sabes de dónde las compraste, asegurar que lo que estés consumiendo sea segura. Como ya también mencionó Alejandro, hay dos problemas asociados al uso de las drogas. Uno son los usos primarios que se pueden dar por el uso continuo, que eso también no solo lo vemos con estas drogas ilegales, que también lo vemos con el alcohol, con el tabaco, que son problemas de salud directo. Y luego tenemos también todos estos problemas secundarios que en gran parte siguen surgiendo porque no está regulado. Entonces tenemos problemas de salud porque no se sabe lo que se está consumiendo, no se sabe con qué se están mezclando las sustancias que se están comprando. Entonces, parte de la regulación también va a ser ver cómo se disminuyen estos riesgos. Y en la parte de tratamiento, también es muy importante cambiar este esquema y que no se traten también como criminales, porque inclusive en los centros de tratamiento no se está usando evidencia científica y médica para tratar a estas personas. Y solo para darles también una idea de qué pasa con el tratamiento en este país. Según la encuesta nacional de consumo de drogas y tabaco que mide el consumo en México, de todas las personas que reportaron un uso problemático y que sí querían buscar tratamiento, solo 1 de cada 5 recibió tratamiento y de estos solo el 25% lo completaron. Existen muchas barreras en este país de por qué no se puede acceder al tratamiento. Una de estas es el presupuesto, es que no hay suficientes centros especializados donde puedan acceder estas personas. Otro es el estigma, que la gente no quiere decir que tiene un problema por cómo la va a empezar a ver la sociedad y que se va a empezar a tratar como un criminal. La distancia que tienen que acudir estas personas, dado dónde están los centros, son algunas de las barreras que existen. Existen barreras adicionales para las mujeres que no se sienten cómodas en ciertos centros de tratamiento porque pueden recibir abuso adicional solo por ser mujeres. Entonces, algo que también se debe hacer es, al pensar en estas estrategias, asegurar que grupos vulnerables como los jóvenes y las mujeres puedan tener medidas específicamente hechas para ellos. También hay un problema grave de que en México solo hay 43 centros residenciales públicos donde las personas pueden ser internadas. Hay estados que ni siquiera tienen un centro. ¿Qué pasa? Que tenemos dos opciones. La gente que puede irse a internar a centros privados que pueden costar
entre $4,000 y $16,000 por un tratamiento de 45 días, que de nuevo, pues obviamente las personas más pobres y vulnerables no pueden acceder a eso. ¿Qué pasa? Estas personas tienen que acceder a lo que se llama comúnmente granjas. En estas granjas los tratamientos no tienen nada de evidencia científica o médica. La gente que está trabajando ahí no está entrenada. Sufren violaciones graves a sus derechos humanos, sufren violencia, están ahí en contra de su voluntad. Entonces hay que asegurar que estas personas tengan a donde sí puedan acceder y que estos lugares a donde accedan, todo en esta política tiene que ser con base en evidencia científica y médica, lo que actualmente ni en la prevención se está usando ni en el tratamiento. Y en la prevención es curioso porque inclusive con el tipo de prevención que se está dando actualmente, sí se han visto resultados positivos. La gente que sí fue expuesta a la prevención, en la población general, el 5.3 consumió después de tener algún tipo de programa de prevención, en contra del 12% que nunca recibió ningún programa de prevención. Con los jóvenes es aún más grande la diferencia entre quienes reciben algo en la escuela o cualquier programa de prevención. Si ya estamos viendo que sí sirve la prevención, tenemos que asegurar que tengamos suficiente presupuesto y suficientes programas que puedan impulsar esto. Inclusive viendo que ha mejorado la prevención, el consumo con estos niveles de prevención, no se ha visto un cambio drástico en quienes han recibido por lo menos un programa de prevención. Desde el 2001 al 2016, que es cuando se han llevado a cabo las encuestas, los niveles de prevención fueron del 44 al 47%. Es decir, tampoco tenemos una población que está recibiendo información y bueno, ya después la información que están recibiendo también se tiene que mejorar considerablemente. Pero si ya vimos que inclusive con la información que existe sí se obtienen beneficios, pues hay que continuar en ese camino. Y finalmente esta parte que es prevención también para grupos pues más adultos. Regresamos a la parte de educación. Hay que seguir educando a cualquier consumidor de cualquier tipo de drogas y aquí también incluyo tabaco, alcohol o cualquier droga legal. Al final es importante saber qué se está consumiendo y cómo hacerlo. Y esto puede incluir medidas simples de una tabla de no se debe de mezclar X sustancia con otra sustancia porque eso puede ser peligroso. Si vas a consumir esto y llegas a tener algún problema de sobredosis, tienes que seguir ciertos pasos. Eso hay que educar a toda la población para que se tengan en cuenta los daños y riesgos. Y pues sí, justo eso, aceptar que no solo ha fracasado esta política, sino que además ha fracasado la manera en que vemos a la población que se supone que la política buscaba proteger en un primer lugar. Ahora, ya que hablemos más a fondo de las diferentes maneras de regular, hay diferentes modos de tratamiento. Por ejemplo, para el caso de heroína y diferentes opioides, no solo es decir, bueno, la única solución es la abstención. De nuevo, tenemos una gama de tratamientos que existen y que estos también tienen que estar disponibles. Y todo esto se regresa a la idea del estigma. Tenemos que asegurar que tengan todas las opciones médicas y científicas a su disposición. Con esto poco. Fantástica la frase de no podemos aspirar a una política pública de abstención. Es fantástico. El consumo existe y va a existir. Y yo creo que si el consumo existe y va a existir, todos los temas de los que hablas, Fernanda, son clave, ¿no? El tratamiento, la información, qué hacer, cómo controlas la calidad de los productos, cómo evitar que circulen a los niños. Esas son las preguntas que tendríamos que estar haciendo en vez de seguir pensando cómo los vamos a atrapar a los que están consumiendo drogas. Pues muy bien,
No sé si tienen algo más que agregar o me gustaría abrir una ronda de preguntas y respuestas. Si quieren podemos tomar 3 preguntas a la vez. ¿Sí? ¿Quieres agregar? Sí, y viene un poco de la experiencia de este pasado fin de semana. La Comisión Global se reunió aquí, como ya mencionaba, y algunos miembros de la comisión traían a colación recurrentemente la cuestión del régimen internacional al cual México pertenece, el que está determinado por las 3 convenciones. Y yo los invitaría en respuesta a eso, porque efectivamente hoy en día esas convenciones son una restricción, en principio, a lo que el país debiera o pudiera hacer desde el punto de vista legal. Sin embargo, en el documento se incluye un argumento que desde mi punto de vista es muy sólido, y es decir, sí, México es parte de las convenciones, pero México también forma parte y ha suscrito órdenes jurídicos internacionales que son o deberían tener jerarquía superior, porque nosotros pues fuimos suscriptores de la Carta de las Naciones Unidas y de muchas otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, y desde nuestro punto de vista la prohibición, ¿sí?, que es el régimen que prevalece en las convenciones, es violatorio de todo eso. Entonces, ahí hay una tensión jurídica ciertamente, pero nosotros creemos que hay argumentos, y en el reporte de la Comisión Global se dan opciones para manejar ese asunto. El otro tema es el elefante en el salón, que se llama Estados Unidos. ¿Sí? Me decían, bueno, ¿y qué va a pasar con los Estados Unidos? Gaviria me desafió, diciendo, ¿cómo crees que, a ver, dime, era para provocarme, no es que no esté de acuerdo, Gaviria está totalmente de acuerdo con esto, pero siempre, a ver, ¿cómo se va a manejar el asunto de los Estados Unidos? Y bueno, mira, con los Estados Unidos podemos tener un acuerdo perfectamente razonable de que vamos a hacer lo posible y lo necesario para que sigan teniendo su estúpida política nacional de drogas basada en la prohibición. México se comprometería a castigar a quienes no estén en el mercado legal. Punto. Lo que pasa es que nosotros vamos a cambiar la definición de lo que es el mercado legal. Quienes hoy producen marihuana y que se van a la cárcel, podrán hacerlo legalmente. Esos pobres campesinos que son víctimas de crímenes atroces en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Durango, pues debieran hacerse productores legales que reciban una justa remuneración y una justa protección por parte del Estado, que los dejaría mucho mejor que como están ahora. Habrá quienes decidan de todas maneras trabajar para el crimen organizado internacional que abastece a los Estados Unidos. Y en esos casos el Estado habrá de aplicar la ley. Es como la misma manera, si yo me paso un semáforo, el Estado tiene la responsabilidad de ponerme una multa. Definitivamente, nunca me han puesto una, pero bueno, por otras razones, no es cierto. Porque no manejo aquí en la Ciudad de México, es la razón. Pero no estamos diciendo que todo el que quiera podrá hacer lo que quiera en ese mercado, no. Habrá o deberá haber un mercado regulado, y quienes no estén en ese mercado regulado, la ley se les aplicará. Nuestro compromiso con los Estados Unidos será a castigar conforme a la ley mexicana a quienes no estén en el mercado regulado, en el mercado legal. Obviamente, quienes hoy trabajan en el mercado ilegal, su número se habrá de reducir considerablemente, porque estaríamos cambiando estructuralmente los incentivos. Y eso quiere decir mucho.
Entonces, podríamos tener una regulación en México y con nuestros vecinos del norte, si ellos quieren seguir en esas políticas, podemos tener un acuerdo muy razonable. Por cierto, ellos tienen problemas, porque hay cuántos estados donde, por ejemplo, 25 estados en donde en principio están violándose las leyes nacionales y se están violando las convenciones, porque los Estados Unidos no solamente son los creadores, sino que son los sheriffes de las convenciones. Y sin embargo, en 25 estados se está haciendo algo que la convención dice que no se debe hacer. Entonces, cuando los Estados Unidos nos reclamasen de por qué no estás haciendo lo que la convención dice, yo les diría, ¿y tú por qué tampoco lo estás haciendo? Vamos a cambiar cartitas. No sé si quieres hacer. Sobre esa acotación nada más quería yo agregar, y traía yo la cita del artículo en mi telefonito, pero en la emoción ya perdí mi teléfono, así que no les debo la cita del artículo. Pero de las 3 convenciones internacionales, solo una exige una penalización al interior del régimen jurídico. Un artículo de la Convención del 88, que les debo, se los voy a dar ahorita. Los demás artículos de la Convención del 88 y las otras 2 convenciones hablan de fiscalización internacional. Y no hay razón para que no cumplamos con todas nuestras obligaciones en fiscalización internacional mientras tengamos un mercado regulado en México. Sí hay razón para no tener un régimen de prohibición al interior en contravención de ese artículo de la Convención del 88. Y la razón es jurídica. Además de los derechos humanos en el régimen internacional que menciona el doctor Zedillo, ninguna convención puede imponerse o puede establecerse cuando contraviene un principio fundamental del orden jurídico nacional, del orden jurídico doméstico. En Estados Unidos están defendiendo la legalización en los estados, diciendo el federalismo, que es una norma central del régimen jurídico de Estados Unidos, no nos permite imponerle a los estados una prohibición al interior. Bueno, aquí en México tenemos una norma fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, y otra norma fundamental, el derecho a la salud, que nos exigen salirnos de la prohibición. Entonces, estamos en una relación simétrica con Estados Unidos, y no solo en drogas. Es muy normal que haya un producto que es ilícito en un país, ilícito en el otro. Les doy un ejemplo. Las armas en Estados Unidos están tuteladas constitucionalmente. Aquí están en su enorme mayoría prohibidas. Allá hay un mercado regulado, acá está prohibido. Las obligaciones tendrían que ser recíprocas. Nosotros nos ocupamos de que en la fiscalización internacional las drogas que acá se produzcan legalmente no lleguen ilegalmente allá. Ustedes ocúpense de que las armas que legalmente se producen allá no lleguen ilegalmente acá y nos la vamos llevando. Nosotros legalizamos drogas, ustedes tienen legales las armas, tenemos una relación recíproca y lo que importa es cumplir nuestras obligaciones de aduana. Pero es ya un problema de aduana, no un problema de la política de seguridad y la política criminal interna del país. Bueno, yo solo quería agregar un punto un poco distinto a esto en cuanto a la prevención, que también deberíamos de empezar a ver a la prevención desde una parte mucho más amplia. Al final hemos hablado mucho aquí de la política de drogas o de la parte de seguridad pública, repartición de justicia, o de la parte de salud. Y lo que es cierto es que la política de drogas está ligada a muchos otros ámbitos, desde el tema laboral, el tema de educación, el tema agrícola, y es importante que sea quizás el sector salud quien lidere esto, pero que tome en cuenta todos estos otros sectores en un trabajo multisectorial. Y esto como ejemplo en la prevención, tenemos muchas poblaciones donde, bueno, si los jóvenes no tienen otras alternativas, ni siquiera laborales, pero también que puedan tener acceso a parques, que tengan acceso a actividades en las comunidades. O sea, ese también son algunas medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta. Y eso no necesariamente son del sector salud, sino que van a venir de otros sectores. Y por eso es crucial que se tenga un trabajo multisectorial en este tema. Tomamos 2 o 3 preguntas. Sí. Les pido que sean preguntas puntuales, digamos. No, de hecho, ¿está prendido? Sí, hola, soy Mónica Rocha de Foro de Justicia Internacional del Instituto Iberoamericano de la Haya. No escuchamos, yo no escucho. ¿Sí se oye?
Ok. No. No, digo Mónica Rocha, del Foro de Justicia Internacional y del Instituto Iberoamericano de La Haya. Bueno, ¿cómo no estar de acuerdo con ustedes? Yo también creo que hay que legalizar las drogas. Regularlas, por favor. Regularlas, legalizarlas, sí, todas incluso. Mi reflexión, más que una pregunta, es una reflexión, porque es algo que estamos trabajando en el Instituto Iberoamericano de La Haya desde hace un par de años, y es una investigación en materia de actores políticos, actores no estatales, entre ellos el crimen organizado. Mi pregunta sería más bien si ustedes han explorado, más bien, ¿qué quieren? ¿Cuáles son los criterios materiales, materiales de actuación de estos actores, que sería el crimen organizado? Usted habló de que probablemente si se regulan las drogas y el Estado adquiere el control, ellos o puedan ganar mucho dinero o pues puedan perder mucho dinero. En el instituto hemos investigado, estamos en un proceso, digamos, largo de investigación, en el que ellos, como lo decía la doctora Magaloni, probablemente van a migrar a otras actividades ilícitas, van a estar muy enojados, tráfico de personas, el huachicol en el caso mexicano, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere el crimen organizado? ¿Qué quiere? ¿Y qué va a pasar con él cuando el negocio se les acabe? Entonces, aquí estamos hablando y entramos a un territorio de justicia internacional que es, ya cometen crímenes internacionales y el problema es transnacional. Esto es un libro que vamos a presentar ahora en Haya en junio. Gracias. No, yo he oído ese argumento antes y francamente me parece absurdo, de que no hay que regular el mercado de drogas porque entonces los criminales se van a hacer otros delitos. Bueno, no es lo mismo combatir una banda que tiene billones de dólares de utilidades a una banda que no lo tiene, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos por partes. Hay que regular el mercado de las drogas, eso va a destruir su mercado, va a destruir buena parte de las utilidades que ganan, y el Estado obviamente habrá de ocuparse de todos aquellos criminales que violen la ley, pero lo habrá de hacer desde una posición mucho más fuerte que la posición que tiene en este momento, en el cual los recursos se gastan increíblemente, ¿verdad?, para combatir un crimen organizado que tiene a su disposición una capacidad económica y una capacidad bélica extraordinaria que únicamente un mercado de drogas les puede proporcionar. Ahora, dicho eso, vuelvo a repetir, nuestro problema es mucho más grande que el tema del crimen organizado y el tema de las drogas. El principal obstáculo que tiene nuestro país para verdaderamente desarrollarse es la habilidad de su Estado de Derecho. Y lo repetimos varias veces en este documento. El Estado mexicano debe abocarse y la sociedad mexicana debe abocarse a hacer una reforma integral, una reforma bien pensada y bien financiada para mejorar enormemente en relación a lo que tenemos hoy en día, ¿sí?, su capacidad para dar seguridad y justicia a los ciudadanos. Porque hoy en día, ¿verdad?, no se cumple de modo alguno el principio de igualdad ante la ley. Algunos tienen seguridad porque se las pagan, pero no porque se las da el Estado. Y obviamente los más pobres, los más débiles, son quienes sufren la falta de cumplimiento y de protección de sus derechos. Ahora, aquí el punto es que de alguna manera sabemos cómo se puede hacer esa reforma, porque hay muchos países que tienen buen Estado de Derecho, es cosa de quererlo hacer y de hacerlo, pero el punto es que va a ser más difícil hacerlo si no nos abocamos también al tema de las drogas. Entonces, hay que hacer la reforma del Estado de Derecho en nuestro país. Esa debe ser la prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3, ¿sí? Para que sea eso posible, también es necesario hacer la reforma de política de drogas. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Ana Lagner, del periódico La Jornada.
preguntar acerca de este discurso y de este diálogo con Estados Unidos. Expresidente, ¿de qué manera se llevó a cabo cuando usted estaba pues al mando del Estado mexicano? ¿Cuáles eran entonces las presiones que se tenían que lidiar con Estados Unidos? Y ahora, tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal consumidor, que más del 80% de las drogas que se producen a nivel mundial van a Estados Unidos, y también el tráfico ilícito de armas que va de Estados Unidos a México, más o menos 200,000 o más pasan al año a México, y que alimentan al crimen organizado, bueno, que arman al crimen organizado. ¿De qué manera se tiene que dialogar? Ya mencionaba un poco de establecer algunas penalizaciones, pero ¿de qué manera se tiene que enfrentar ahora la presidencia o el Estado mexicano de cara también a negociaciones como la de la modernización del Tratado de Libre Comercio? Gracias. Muchas gracias. Bueno, las relaciones para este tema han sido durante muchos años las que han determinado tanto las convenciones internacionales como los acuerdos bilaterales que hemos tenido con los Estados Unidos en esta materia. Y México se ha esforzado dentro de sus capacidades para cumplir con esas obligaciones. Y es lo que se ha tratado de hacer desde los años 20 y los años 30, y sabemos que, bueno, siempre los Estados Unidos, en la medida en que son incapaces de resolver su problema, ponen presiones diplomáticas, amigables algunas veces, no tan amigables en otras ocasiones. Aquí está el canciller Sepúlveda, durante la época de mi siempre muy bien recordado presidente Miguel de la Madrid, los Estados Unidos poniendo esta presión de ¿cómo le llamaban, Bernardo? Esta fiscalización, entre comillas, ¿no? certificación. Ellos revisaban lo que México había hecho y luego publicaban un reporte, ¿verdad? Y todo el mundo se preocupaba mucho. Eso desapareció, y curiosamente desapareció en la época del segundo presidente Bush. Entonces teníamos estos acuerdos y los gobiernos mexicanos operábamos conforme a las leyes que habíamos venido construyendo, las leyes prohibicionistas, desde 1931 formalmente, pero desde antes en términos de política práctica. Sabíamos que había habido momentos en que México había querido apartarse de eso, y viene les recomiendo esos 2 párrafos en el reporte. Se habla de un experimento que se hizo en la época del presidente Lázaro Cárdenas, donde después de algunos estudios, opiniones, se dijo, bueno, vamos a tratar de hacer algo distinto, ver esto como un problema médico de salud pública. Este experimento empezó a dar resultados evidentemente buenos. Coincidía con la celebración de una reunión internacional sobre esta materia. México se atrevió a hablar de su experimento que estaba haciendo y que estaba resultando bien, y los Estados Unidos simplemente pusieron el grito en el cielo. Y no solamente eso, no solamente el gobierno de Estados Unidos presionó a otros países, sino que las empresas farmacéuticas empezaron a no exportar a nuestro país. ¿Qué sucedió? Que después de 4 meses el gobierno mexicano tuvo que suspender, o decidió suspender el experimento. Y esto pasó en la época del gobierno del presidente Cárdenas. ¿Sí? Entonces todos los gobiernos, y digo todos los gobiernos, esta discusión la tuvimos mucho amigablemente durante nuestro proceso, donde Alejandro y Catalina me decían, sí, pero es que esto realmente a partir del 2006, decía, mira, a partir del 2006 efectivamente se intensificó el uso de la fuerza y la extensión de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el país, pero la verdad es que todos los gobiernos desde los años 30 han operado en el esquema de la prohibición, y a cada problema pues han tratado de hacer acopio de los recursos disponibles para el Estado para enfrentar el asunto dentro de ese marco legal, y a veces con desviaciones de ese marco legal. El hecho es que cada vez se ha hecho con consecuencias más desastrosas, pero
Eso hay que decirlo claro. Entonces no sirve decir, no, pues vamos a hacer algunos ajustes a la política. Algunos dirán, pues es que hay que gastar más, o hay que hacer más esto, o que hay que hacer, ayer me decía alguien, no, es que si nos ponemos listos con el lavado de dinero, se hace mucho en materia de lavado de dinero. Cada vez es más duro lo que se hace y sin embargo el problema sigue. No vamos a resolver este asunto sino cuando eliminemos la prohibición y se haga una sustitución por la regulación. No hay otro camino. Perdón, yo solo quería agregar algo rápido sobre la relación bilateral con Estados Unidos. A ver, sí hay una exigencia, ha habido una exigencia desde Estados Unidos de implementar cierta política de droga aquí en México. Lo que nosotros hemos visto es básicamente una política de las drogas. Estados Unidos tiene los consumidores, pero la guerra no la están llevando adentro de sus fronteras, la están operando afuera, al sur de sus fronteras. Al norte, Canadá ya reguló, es el segundo país en el mundo que ya reguló la producción de la cannabis de principio a fin. Ya más de la mitad de los estados en Estados Unidos han regulado la producción, venta de alguna forma de la cannabis, y nosotros, mientras decimos que somos un país progresista porque tenemos algunos cambios, la única reforma que se ha logrado fue marihuana medicinal, después de mucho trabajo de grupos y de personas que están aquí, y sin embargo el reglamento ni siquiera se ha hecho público. Es un reglamento que además no contempla la producción de la marihuana a nivel nacional, ni de los fármacos. Como paso hacia proteger el derecho a la salud y hacia tener una política de drogas distinta, francamente es minúsculo. Lo que necesitamos nuevamente es un cambio radical en el cual nosotros pongamos la salud de los mexicanos en primera instancia y no la salud o los intereses de otros países. Muy bien, última pregunta porque ya nos vamos a tener que ir. Sí. Bueno, como presidente del Club de Industriales, me gustaría expresarle a Luis Rubio, Mariana Campero, su maravillosa idea de haber invitado al presidente que los mexicanos queremos tanto y que admiramos tanto, que es el doctor Zedillo, así como al grupo tan importante, brillante de mexicanos que lo están apoyando. Pero la intervención mía no va hacia una pregunta, sino que va a un compromiso. Es tan convincente y tan necesaria la propuesta que traen ustedes a la mesa del Club de Industriales, que como presidente yo me comprometo a personalizar y enviar la propuesta que hacen ahora a los 1,600 socios que somos, para darle una dinámica más efectiva. Y posteriormente yo espero que podamos establecer un vínculo permanente, que ya veremos la forma, cómo dialogamos con los diferentes sectores que forman el núcleo de los socios del club. Y luego, una anécdota que quisiera yo repetir aquí. Yo tuve la oportunidad de trabajar para un banco importante que era especialista o tenía una especialización muy orientada a la agricultura. Y en alguna ocasión se me dio la palabra y se quiso poner en evidencia los castigos a los mexicanos de Guerrero y de Michoacán que cultivaban en los valles la marihuana en vez de las flores. Y yo tomé la palabra y francamente les dije que México debería de apoyarlos, porque no estábamos obligados los mexicanos a conocer cuál era el destino de nuestros cultivos.
no sabíamos ni nos interesaba como gobierno saber a dónde iban los jitomates y los tomates y los melones y los aguacates, que tampoco estábamos teniendo que ver a dónde iba la marihuana, que si iba a Estados Unidos, pues que cuidaran sus fronteras, pero que no había que atacar a aquellos agricultores que vivían de eso para su vida normal. Tomamos la palabra. Entiendo que hoy mismo Comexi va a poner en su sitio de internet la versión digital de este documento. Ustedes han recibido una síntesis, nada más, pero este documento es el que hemos escrito. Lo subimos. Ya está en el sitio de internet y vamos a tratar que se suba. ¿Nos darán chance en tu escuela, Alejandro, de subir a tu instituto? ¿Sí? Bueno, ok. También lo voy a subir en el mío. Sí. Muchísimas gracias a todos.